Cambiar de rumbo no siempre es perderse. A veces es encontrar un nuevo lenguaje. Eso le pasó a Gala Elman, que pasó de la arquitectura y los muebles a la moda, llevando consigo la misma pasión por el diseño, lo artesanal y lo auténtico. Arquitecta de profesión y durante años al frente de una fábrica de muebles, Gala decidió animarse a un nuevo desafío y creó La Rando, una marca de indumentaria que no responde a la lógica de la moda rápida, sino que se piensa desde la sensibilidad, la intuición y el valor de producir localmente. Más allá de la marca, lo que hay detrás es la historia de alguien que no teme empezar de nuevo, que se anima a explorar otros lenguajes creativos y que sostiene su visión aún en un contexto complejo como el argentino. Quiero hablar de esos cambios de rumbo que te obligan a replantear la vida, de la tensión entre lo artístico y lo comercial y de lo que significa construir un proyecto propio con autenticidad y propósito. Porque al final lo que más inspira no es el resultado final, sino la valentía de animarse a hacerse el camino distinto. Tengo una excelente noticia para compartirles, y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Hola, Gala. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no? Mucho. Qué orgullo estar acá, gracias. Porque se me miran así como con miedo, no sé si aprobaron la intro o es de quién estás hablando. No, hermoso. Muchas gracias. Hermoso es lo que haces, gracias a vos por venir. Y bueno, ya vamos a hablar de lo que estás haciendo, pero vos sabés que la primera pregunta de este podcast siempre es ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? Así que quiero saber qué querías hacer vos cuando eras chiquita. Bueno, mis primeros recuerdos y definiciones de qué quería hacer datan de cuando tenía unos 4 o 5 años y me veo caminando en Devoto, que es donde yo vivía, yendo a una plaza, a la Plaza Arenales, con mi abuela paterna, y es una zona residencial Devoto y había muchas casas interesantes, pero a mí me llamaba mucho la atención una que era una pagoda. Y tengo ese recuerdo de pararme, mirarla y decirle a mi abuela que yo quería hacer eso, quiero construir o quiero hacer algo así. O sea, no sé si a los 4 o 5 años quiero ser arquitecta, pero me acuerdo que me llamaba mucho la atención lo disruptivo y lo diferente de ese monumento que veía. Interesante. Sí. ¿Dibujabas o después como dibujabas casas o no? Mira, realmente empecé a dibujar en la facultad. Mira. Hice algunos talleres de arte. Bueno, yo viví muchos años afuera, pero... ¿A dónde viviste? Viví mayormente 11 años en Venezuela, o sea, crucé toda mi adolescencia desde los 4 años hasta los 15, viví en Caracas. ¿Fueron por el trabajo? Mis padres se fueron, emigramos en el 73, yo tenía 4 años y mi hermana 3 meses, y mi padre, que es ingeniero, trabajaba en una empresa americana y lo destinaron a Venezuela. ¿Y cómo fue eso? Bueno, nada, yo me enteré que no era venezolana más o menos cuando volví. Claro. Para mí fue una experiencia hermosa, una experiencia enriquecedora y una experiencia que perdura en tu cabeza siempre, porque hay aprendizajes, hay otra cultura. Más allá de que mis padres eran muy argentinos y siempre añoraban volver a Buenos Aires, nosotros volvíamos 2 veces por año a Argentina a ver a mi familia, a mis abuelos. Y mis padres, bueno, son mi padre es ingeniero y mi mamá estudió agronomía en la UBA. Son 2 enamorados de la Argentina y de esa Argentina de los 60 y 70 que habían dejado. Pero fue una experiencia muy linda, fue en otra Venezuela, obviamente. Pero bueno, me traigo un bagaje interesante. Yo fui a una escuela de música, hice mucho deporte, mis padres son muy exigentes y bueno, tuve una infancia y una adolescencia linda,
muy diferente, viajamos mucho y con muchos paisajes distintos. Sí, muchos paisajes distintos y te diría que hay un contraste, bueno, ahora Venezuela es diferente, pero era una Venezuela muy americana, claro. Y Argentina y Buenos Aires era una ciudad más europea. Y bueno, nada, volvimos cuando yo tenía 15 años y me traje todo eso. ¿Vos querías volver? No. 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 Estaba súper adaptada. Estaba adaptada, tenía mis amigos, bueno, yo nadé muchos años, mi club de natación, participaba en orquesta, estuve 10 años. ¿Qué tocabas? Violín. No te puedo creer. Sí, nosotros fuimos a una escuela. Eso no sabía. Sí. Sí, yo estuve 10 años en una orquesta de niños, muy interesante, porque el director del colegio era un señor que venía de Checoslovaquia, se llamaba Emil Friedman, y había hecho una escuela muy interesante donde el lema de la escuela era "No hay cultura sin cultura musical". Y bueno, yo toqué violín y mi hermana cello. ¿Vos elegiste el violín? Sí, yo elegí el violín, empecé chica y bueno, integré esa escuela. Y bueno, era una Venezuela muy distinta, con muchas posibilidades y había mucha cultura. Y bueno, un poco eso. ¿Tu hermano nació en Venezuela? No, mi hermano nació en Argentina también. Tengo una hermana que es médica, vive en Chicago, y tengo un hermano que es varón, que se llama Noel, y vive en Boston hace muchos años y es científico. O sea, ¿vos sos la del medio? Yo soy la más grande. La más grande. Así es. Y entonces, cuando ustedes se fueron, ya habían nacido tus dos hermanos. No, había nacido nada más que Lila, y mi mamá vino a tener a Noel a Argentina. Sí. Por eso había algo que no me cerraba. Así es, vino a tenerlo acá, mi hermano nació en diciembre, y lo vino a tener en Argentina, sí. Así que somos todos nacidos en Argentina. Mira. Sí. Y entonces, ¿cómo...? O sea, viniste a los 15 sí. Y ahí entraste en el secundario. Así es. Terminé una escuela nacional 19 Luis Pasteur en Devoto, nosotros vivíamos en Devoto. Cuando ustedes se fueron a Venezuela, vivían en Devoto y después volvieron a Devoto. Así es. ¿A la misma casa? Volvimos al mismo departamento que mis padres lo conservaron, de los cuales cada vacación lo habitábamos. Tengo unos recuerdos muy lindos. Pero estaba vacío, claro. Y éramos chicos, y después mis padres construyeron una casa en Devoto, a media cuadra. Sí. ¿Y ahí ibas a una escuela cerca de casa? Iba a una escuela a 10 cuadras, iba caminando, un contraste muy importante, pero era una escuela así como muy completa, con campos de deporte, con cubículos de música, y volví a Buenos Aires porque mis padres querían que vaya a una escuela del Estado. Y bueno, ahí viví el ecléctico mundo. Exactamente. De la escuela pública. Pero esta escuela a la que ibas en Venezuela era pública también. No. Okay. No, era una escuela privada, muy completa, con campos de deporte, con y acá piscina. Ellos dijeron, no, volvés se acordaban de la escuela pública cuando ellos eran chicos. Exactamente, claro, exactamente, sí. Así que bueno, fue positivo igual. Shock, ¿no? Fue un shock, pero en el tiempo, digamos, o sea, matemática nunca más estudié porque venía con un muy buen nivel, pero bueno, nada, me hice 2 grandes amigas, que las conocí el primer día. Una de ellas está en Italia, Sarita Estrada, y la otra es mi escribana, que se llama Mariquena Rodríguez Pareja, íntimas amigas y bueno, pilares en mi vida también, sí. ¿Y te quedaron amigas de la época de Venezuela? Me quedaron amigos y contactos que, bueno, cuando empezó la etapa Facebook, ahí empezamos y retomamos, claro. Pero bueno, mucha gente emigró. Se fue. Emigró a Estados Unidos, emigró a Europa, sí. En Venezuela entró una etapa difícil en donde, bueno, muchos profesionales y gente no se podía quedar. Difícil. ¿Y cuando estás acá, la primera opción fue arquitectura o dudaste con algo más? Mi primera opción fue ingeniería. Me fui a la facultad de ingeniería, empecé y... Bueno, ¿tu papá es ingeniero? Mi padre es ingeniero, el mandato pesaba. Y empecé, hice un año y me di cuenta que no me gustaba y me metí en la facultad de arquitectura, me fui a la FADU, me acuerdo, estaba terminando el año y me fui y dije, esto es lo que yo quiero. Yo tengo varios tíos arquitectos, una hermana de mi mamá es arquitecta,
Bueno, nada, tenía varios referentes y fui y vi a los chicos dibujando con los tableros. En esa época estaban todos los tableros y las mesas y dije, yo me quedo acá. No hay forma, no hay forma. Bueno, me peleé con mis padres porque tenían miedo que deje la facultad. Dije, no, yo me voy a quedar acá y empecé arquitectura en forma acelerada. Como no quería perder tiempo, hice todos los cursos que tenía que hacer de verano y es como que, bueno, vuelvo a tu pregunta, ¿dibujabas? No, porque yo no sabía ni siquiera lo que era Monge, que es el sistema más, digamos, elemental de planta, corte y vista. Entonces lo tuve que aprender todo en forma acelerada y empecé en diseño 1, una cátedra muy exigente con los conocimientos así muy con alfileres. Pero bueno, no, a mí la facultad me abrió la cabeza, la UBA me dio un norte increíble, me dio historia, me dio diseño, me dio contexto sociopolítico, bueno, pluralismo, muchas cosas. O sea, estoy muy agradecida de haber ido a la UBA. Fueron años felices y hice mis primeros años a la mañana y después fui a la noche. ¿Porque empezaste a trabajar? No, o sea, trabajaba en algunas otras cosas que no tenían que ver con arquitectura. Fui profesora de natación, digamos, pero... ¿A dónde fuiste profesora? Fui profesora de natación de niños en la imprenta, cuando estaba todavía el gimnasio de Irma. Sí, de Irma que había Boyle. una pileta, Exactamente, claro. exactamente. Era agotador, Era agotador. Pero bueno, hacía eso un poco part-time, pero la verdad es que no tuve la necesidad. ¿Ahí seguías viviendo en Devoto o sí, no? Toda mi facultad la cursé en Devoto, sí. O sea, era medio una locura, porque era de... Y al principio Devoto, ¿te ibas a natación o a la facultad? No, iba a la facu, sí, en colectivo, sí. Y después, bueno, empecé a agarrar el auto y ya me iba manejando, sí. Sobre todo cuando cruzaba la noche, que nos íbamos muy tarde y te desesperabas para irte de Pabellón 3, pero la verdad que estaba con mi auto y bueno, nada, y hoy volvía manejando. Pero bueno, fueron etapas lindas de conocer mucha gente y la verdad que otra Argentina. Yo hice 2 viajes con la facultad, siempre cuento esto porque estábamos en diseño 3 o diseño 3 o diseño 4 y hicimos un viaje con docentes a Chicago y New York. Espectacular. Fue eso, digamos, vimos toda la obra de Mies, la obra de Frank Lloyd Wright. Organizado autogestionado por autogestionado ustedes. Por nosotros, pero iban docentes. Dijeron, ¿y si vamos? Y se podía, y se pagaban cuotas, claro. Bueno, no, sí. Muy, muy interesante, sí. ¿Qué año era eso? Y yo creo que debe haber sido en 92. Yo me recibí de arquitecta en 94. Eso era $1. Así es. En esa época. Así es, sí. Para contextualizar. Así es. ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando terminaste la facultad? Bueno, mi padre, si bien trabajó muchos años en relación de dependencia, después se hizo independiente y se fue como un poco mi modelo. Entonces lo que hice fue formar un pequeño estudio con 2 amigas arquitectas y una diseñadora industrial y armamos una pequeña empresa que hacíamos objetos de aluminio de fundición. Como a mí siempre me gustó mucho la industria, ¿qué hice? Me estudié el sistema de fundición a la tierra y diseñamos unos objetos, entonces hicimos toda una línea en donde vendíamos en algunas casas de diseño, hacíamos como unos regalos empresarios, pero con todo un conocimiento, digamos, más morfológico. Espectacular, pero ya de movidas. ¿Quién tuvo esa visión? ¿Vos? Sí. Y bueno, mis amigas que me siguieron y que armamos eso. Y tratábamos de meternos y tratar de hacer alguna obra como independientes. Éramos muy chicas, 24 años, 25 años, pero bueno, nada. ¿Y dónde tenían los clientes de estos objetos, digo? Fuimos tocando puertas. Era otra Argentina también, entonces se hacían regalos empresarios, habían lindos locales de decoración, y bueno... y como la inversión para hacer eso... Y bueno, fuimos como de a poco, invirtiendo un poquito, después teníamos un cliente que nos compraba, después volvimos a invertir. ¿Hacían cuando tenían cliente o había algo de stock de producto siempre para había mostrar? Siempre había stock. Siempre había stock y había que vender el stock, pero nos movíamos. Era divertido. Y bueno, después estuvimos un par de años así. Después yo conseguí un trabajo en una multinacional. Fue el único año que trabajé en relación de dependencia. Fue cuando Walmart vino a Argentina y trabajé en el departamento de construcciones. ¿Y por qué entraste ahí? Es una historia curiosa. Bueno, tenía un exnovio que
que tenía un contacto y venían los muchachos de Arkansas, que es de donde es originalmente Walmart, a buscar gente. Ellos estaban armando los Sams y los supermercados, Sí. o sea, la línea mayorista y minorista. Y yo agarré mi currículum y esperé a uno de los jefes en un hotel sentada como 5 horas. Se lo di ese currículum a alguien del front desk y como yo no sabía quién era, entonces, o sea, tenía el nombre de la persona, no sabía quién era, esperé que se lo den en la mano, entonces ahí lo intercepté, dije, mira, yo quiero trabajar acá, y no hablaba una palabra de español, el señor, obviamente era un ingeniero, y después me llamaron a hacer primera entrevista, y bueno, yo le comenté a mis padres, bueno, voy a... Estuve estoqueando a un señor en la Claro, puerta de un hotel. voy Y me voy dieron a trabajo. aplicar para este trabajo, quiero Sí. el trabajo como más, el más bajo, que no sé, era para aprender, estar en el departamento de construcciones. Y entonces me empezaron a entrevistar, hice como 5 entrevistas y de repente me llamaron, me habían dado un cargo altísimo. Volví a mi casa y mi papá me dice, pero espera, ¿cómo? No entiendo. Y me habían dado un cargo realmente altísimo que, no sé, era con un sueldo altísimo, con una responsabilidad altísima. Yo era muy chica Sí. y bueno, integré un grupo con otras arquitectas y fue la verdad que un año increíble Qué de lindo. aprendizaje, de viajes. Sí, la verdad que sí. Eso me dio también... Ahora, espera, me interesa hacer un paréntesis, porque de tu actitud mega emprendedora cuando saliste de la universidad. Así es. Después, ¿qué es lo que te interesó y te motivó tanto para estar esperando 5 horas para darle un currículum Bueno. a un señor de una multinacional? Bueno, como yo quería trabajar en arquitectura también y quería aprender, dije, bueno, tal vez tengo que pensar que si puedo aprender acá, me meto en este grupo. Venían con todo un bagaje, digamos, de construcción y como todo Con un, recursos con también. recursos, Sí. con muchas ideas, bueno, era también otra argentina. Dije, bueno, lo voy a intentar. Mis amigas, digamos, cuando armamos el estudio, teníamos trabajo, pero era intermitente también. Entonces, en un momento dijimos, bueno, cada una se fue a buscar un trabajo, seguimos Fijo. seguíamos haciendo lo de los objetos, pero, digamos, cuando teníamos Sí, algún de manera pedido... intermitente, Exactamente. no es que era un ingreso Exactamente. fluido todos los meses. Exactamente. Y bueno, trabajé ese año y la verdad que aprendí mucho de industria, porque yo tenía un cargo que tenía que hacer, tenía que comprar todos los materiales para hacer los edificios. O sea, habían licitaciones, entonces se licitaban realmente empresas muy importantes, habrían planos, O sea, tenías que hacer el cálculo de la cantidad que necesitaban. No, se venían con todas especificaciones Ok. americanas, se nacionalizaba todo y lo que hacíamos era elegir los proveedores para poder comprar los techos, los pisos, las heladeras. Ok. Y la verdad que aprendí mucho, o sea, viajé por varios lados en Argentina, qué sé yo, bloques de hormigón, o sea, la verdad que a mí siempre me gustó la industria y me pareció divertido. Pero bueno, era mucha responsabilidad y dejé de trabajar el año y algo, y ahí sí me largué independiente. Porque ahí te pareció un montón, te desencantaste. Y habían ciertas cosas que no me gustaban tanto De la cultura. de la cultura, que era una cultura, no digamos que era una secta, pero casi. Claro, muy cerrada. Muy cerrada, sí, algo muy conductista, digamos. En donde, bueno, la verdad que me tomé mi tiempo para aprender y Claro, dije, había bueno. poco espacio para crear, ponele. 0. Así es, sí. Pero bueno, eso fue una etapa, yo era muy chica, me hice un viaje, que en realidad me habían invitado a la Embajada de España a ver toda la fábrica de Silestone. Y A raíz de tu trabajo. sí, porque estaba ahí, Ok. yo era como la compradora, Sí. y cuando volví es como que dije, hasta acá llego y me largué sola. ¿Y qué te pusiste a hacer? Y Obra. obras. Empecé a hacer reformas, obras. ¿Cuántos años tenías ahí? Y yo tendría unos 26 años, Ok. sí, 26 años. Me asocié con 2 arquitectos y mi primera obra grande es un complejo en Núñez, donde yo después viví, de 8 viviendas. Compramos un terreno con 2 casas, un terreno muy grande, y de ahí hicimos 8 viviendas, de las cuales yo me quedé con una vivienda y me mudé ahí.
Eso o fue sea, era justo esa época del auto, como que los se juntaban, compraban. Así es, así es. Empecé a hacer arquitectura, Mirá. empecé a hacer refacciones, empecé a hacer casas y eso fue hasta más o menos 2001, Sí. la crisis del 2001, en donde ahí conocí a mi esposo. Él tenía una empresa constructora y yo trabajaba de arquitecta, nos conocimos en una obra y ahí le dije, aparte que nos pusimos de novios, le dije, yo quiero tener una fábrica de muebles, es mi sueño. Ah, bueno, él había estudiado arquitectura, pero diseño de muebles no sabía nada, y me dice, bueno, dale, vamos a ser socios, perfecto. Yo le dije, ¿qué vas a poner vos? Bueno, capital y trabajo, perfecto, vamos el de la socio mano. perfecto. Y bueno, y ahí amor. empezamos, y amor, siempre amor, Claro. obviamente. Y ahí empezamos muy jóvenes. Ahora, vos tampoco venías con experiencia de diseño de muebles, necesariamente. Nada. Claro. Siempre me gustó. ¿Te gustaban? Siempre me gustó. Había hecho un diseño de una mesa que era una estereoestructura cuando tenía 20 años y obviamente que había hecho una cantidad de mesas. También yo no podía hacer una sola. O sea, hacía una, la probaba, perfecto, las voy a vender. Y que todavía la tengo, esa mesa, una mesa muy linda. Y ¿Una mesa grande de comedor? Una mesa baja, ratona? una coffee table, pero de 1,5 metros por 1,5 metros. Sí. ¿De qué material? De hierro y vidrio, sí. Y bueno, arrancamos en el 2001 estudiando, fin del 2001 estudiando, en plena crisis de Argentina, estudiando, nos pusimos a estudiar todo lo que es la escuela de la Bauhaus, cómo se hacían los muebles, teníamos planos originales, digamos, obviamente copias, pero cómo eran los muebles, cómo estaban construidos, cómo eran las uniones, cómo eran los cromados. Sí. Y ahí arrancamos, estudiando y... ¿Y a él eso le gustó o él en realidad le gustaba estar con vos? Y un poco, claro. Te diría. Pero igual, el socio se volvió muy exigente porque me acuerdo que nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana estudiando y yo no podía más y me decía, sigamos porque teníamos que realmente dominar lo que queríamos hacer. Claro, había muchas patentes expiradas y en Argentina no había nada de eso, o sea, habían algunas empresas que traían los muebles, digamos, originales y nosotros queríamos un poco replicar y dar como una... Siempre me ponía como del lado del consumidor, decir, bueno, yo quiero tener una Basili, pero la verdad que se puede hacer una réplica muy buena, respetando todas las especificaciones y toda la documentación original, y se puede lograr una calidad excelente acá en Argentina. Entonces nos fuimos como adentrando en tener una industria. Empezamos con tercerizando y después... Claro, eso te iba a decir, ¿y ahí tuviste que buscar proveedores o vos ya medio buscarlos, que los conocías? desarrollarlos, claro. Enseñarles, equivocarnos? Fue una experiencia, digamos, de unos 11 años. Ahora, pero espera, mientras él tenía un trabajo. No, él ya dejó su trabajo. Y se metió de lleno en esto. Los dos, absolutamente. Pero ¿cuánto tiempo les llevó como producir? Y te diría ¿O que... empezaron a vender sin tener nada? No, hicimos unos prototipos. Sí. Hicimos unos prototipos, hicimos un catálogo impreso y un amigo nos prestó una laptop y nos fuimos a Estados Unidos a vender nuestras ideas. O sea, si alguien me pregunta qué es... ¿A quién le fuiste a vender? Fuimos a tocar puertas y decir, bueno, yo tengo esta línea de muebles, hasta que alguien creyó en nosotros y nos dijo, yo los voy a comprar. ¿Alguien en Estados Unidos? En Miami, sí. En Miami. Y Así ustedes es. los fabricaban acá. Así es. Que en ese momento era más barato. Era una oportunidad increíble, Okay. claro. Sí, una oportunidad increíble porque se podía fabricar. Porque hoy creo que fabricar acá y vender afuera es raro. Así es, no te da tanto la ecuación. No. En ese momento daba perfecto. Y bueno, empezamos así, ofreciendo... ¿Y era que un negocio? Nosotros ¿O era primero un teníamos arquitecto? Nosotros, claro, era un negocio en Miami, en Coral Gables, que nos compró como si fuese un container de muebles. Producto. Así es. Que no existían todavía. No. Se los hicieron ad hoc para esta gente. En realidad, algunos teníamos unas muestras. Nosotros nos fuimos con 2 muestras a Estados Unidos y después tuvimos muchas fotos hechas por un fotógrafo muy bueno, por Augusto Zanella, y sacamos fotos de una cantidad de muebles. Y después sí los fabricamos y los mandamos. Hicimos como
un grupo, no sé, eran como 100 muebles, o sea, me acuerdo que creo que hasta los embalamos nosotros, o sea, era todo muy a pulmón. O sea, una mega apuesta. ¿Ese tipo te dio un adelanto para poder fabricar? Ese tipo nos dio un adelanto, después, Sí. bueno, hubo toda una historia tragicómica que eso se cayó y después, bueno, mi esposo tuvo que salir y ponernos en otro lado, pero bueno, eso nos dio como el pie, sí, siempre es No, pero está bueno contar que una a de cal y veces, una de arena, claro, uno se no es arriesga, claro, nos perfecto arriesgamos mucho. el cuentito. Sí, nos arriesgamos mucho, tuvimos mucha ilusión y bueno, al final esta persona no era lo que vendías, lo que se vendía. Y consiguieron venderle a otro los muebles. Conseguimos vender a otra persona los muebles y ahí dijimos vamos a abrir nuestro propio local de muebles y abrimos nuestro propio local, ya teniendo una fábrica, como te diría, chica mediana. Ok. Y ¿En dónde abrieron? En Belgrano. Abrimos nuestro primer local ahí y lo que realmente nosotros hicimos fue, en un momento Argentina, ¿qué hacíamos? Hacíamos como una consultoría de diseño. Nos dimos cuenta que faltaban, como en los estudios de arquitectura, la pata de diseño Del interiorismo. Exactamente, en halls, en, en distintos lugares públicos. Entonces ayudábamos a armar pliegos y especificaciones, a la vez también podíamos competir. Teníamos, digamos, esa posibilidad y bueno, fuimos ganando muchas obras corporativas, nos especializamos en eso, en hacer obras corporativas. ¿Qué son oficinas? Oficinas, donde había mesas de reuniones gigantes, Okay. Hicimos muchos hoteles, digamos, obras que tenían más volumen, entonces ahí podíamos poner a funcionar la fábrica con Y, mucho... O sea, ahí ustedes trabajaban aliados con el estudio que había hecho la obra, o ustedes también hacían la obra además del interiorismo. No, hacíamos todo lo que era mobiliario. Ok. Sí, hicimos realmente muchísimos hoteles. Acá y en Europa hicimos 2 hoteles, digamos, mandamos todo todo el equipamiento hacia allá. Wow. Sí, algunos están todavía Y en los de pie. Europa fue porque era gente que ustedes conocían acá y tenía la sucursal allá. Exactamente, había un inversor Una que sede. había comprado una manzanita chiquitita en el centro, el microcentro de Bustillo, y había hecho todo un emprendimiento muy importante, había refaccionado toda la arquitectura de esa manzana, y nosotros ganamos la licitación, que éramos una empresa pequeña, y bueno, equipamos todo el hotel, los espacios públicos, y eran 200 habitaciones. Wow. Así que bueno, así fue un poco a pulmón, esa fue como nuestra primera obra importante. Y bueno, nos hicimos bastantes conocidos, es un mundo chico el de mueble, algunos ya han desaparecido lamentablemente, pero fueron años de mucho trabajo, de mucha entrega nuestra, mucha entrega física, de levantarnos muy temprano, de dirigir una fábrica. ¿Cuánta gente tenían ya trabajando? Y ya teníamos como, te diría, 80, 100 personas, con muchos compromisos. Sí. O sea, todo se hacía in-house. Sí, todo se hacía in-house, teníamos tapicería, herrería profesional, carpintería, fibra de vidrio, y yo tenía dentro un estudio de diseño con una arquitecta y otro diseñador industrial, y bueno, estaba yo también, y la verdad que era muy lindo porque teníamos como una especie de laboratorio en donde pensábamos las cosas, se maqueteaba y después salía a la fábrica y se probaba. Entonces era todo muy práctico, claro, y rápido. Y podías ir corrigiendo sobre la marcha. Así es. Yo siempre estaba en la pata, digamos, de diseño, y mi esposo en la pata comercial. Para asegurarse de que funcionara la pareja. Así es. No, y bueno, cada uno tenía su función y tenía su expertise también. Yo no podía opinar de lo comercial, digamos, pero bueno, íbamos muy al frente y con mucho ímpetu y muy entusiastas en conseguir trabajo y bueno, y así fuimos creciendo. Mientras tanto, criar a nuestros 3 hijos. Sí. Y ahí eso, ¿hasta cuándo duró? Y eso te diría que fue... bueno, él, no me acuerdo exactamente el año, pero te diría 2011, me dijo que se tomaba un mes sabático porque quería ayudar a sus padres en un proyecto de alimentación. Y bueno, nunca más volvió y yo me quedé manejando. Porque el proyecto ese lo convocó mucho y lo ahí convocó no volvió. mucho, él no volvió, primero hacía las 2 cosas y la verdad que bueno, nada, me soltó la mano.
Yo estaba un poco enojada al principio, pero bueno, entendí que también era su crecimiento profesional. Y bueno, yo seguí con Classic and Now, que es la empresa, y ¿Cómo se llama? Classic and Now, sí, Okay. sí. Y como que fui completando los compromisos y los contratos que tenía, y después, bueno, fuimos achicando la empresa hasta que en un momento la cerramos. La cerramos, y bueno, él ya estaba en otro tema. ¿Vos sentís que la terminaste haciéndose, o sea, como reduciendo porque ya te diste cuenta que el proyecto no lo querías llevar sola, o era un mundo, era una Bueno, te diría economía que, distinta en claro, ese te diría que momento? la coyuntura sociopolítica tampoco nos ayudó. Fue fin del 2009 donde había como una crisis, no me acuerdo si era la crisis del tequila o Sí. en donde estaba difícil, y nosotros habíamos hecho una obra muy grande en San Juan, habíamos hecho un hotel enorme, también como con 200 habitaciones, espacios públicos, que el hotel está obviamente actualmente abierto, y mandamos como 6 meses carpinteros ahí, y la verdad que fue un momento difícil, y ahí es como que tuvimos que reconvertir la empresa porque nosotros, digamos, vendíamos muchísimo y en un momento se dejó de Se vender. dejó de vender. Y entonces mi esposo se le ocurrió contactar a todos los emprendedores de inmobiliarios, digamos, de real estate, y empezamos a reconvertir nuestra empresa, que hacíamos cosas de diseño muy especiales, y empezamos a hacer, teníamos mucha maquinaria, y nos acopiamos de material, y entonces él contactó, estuvo brillante porque contactó a muchos emprendedores y empezamos a hacer cocinas, muebles de placar. Yo estaba chocha, digamos, de hacer cosas que eran más de diseño, a hacer cosas más estándar. Y, pero bueno, nada, había que subsistir, tenía mucha gente y muchos compromisos. Sí, tenías Y mucha gente trabajando y ya tenías la inversión hecha en todas esas máquinas. absolutamente, y nada, teníamos muchos compromisos con la gente, entonces teníamos que tener trabajo adelantado, comprometido y ya encargado. Entonces, bueno, nos quedamos con metros, canjeamos con metros, y bueno, y pudimos seguir con la fábrica. Hasta que en un momento mi esposo, bueno, emigra, se va a ayudar a los padres en un proyecto de alimentación, y bueno, yo, como te contaba, me quedé sola trabajando. Emigra a ningún lado, o sea, se va de la compañía, Se va de no la se compañía. fue del país ni Sí, nada. exactamente. Pero me gusta que se ve que lo sentiste como Y si sí, realmente... y sí, bueno, porque fue Y sí, nuestra creación, y bueno, me la duele un poco, después lo entendí, y bueno, nada, seguí adelante. Y ahí, una vez que cerré, seguí trabajando como arquitecta. Porque yo nunca dejé mi profesión, o sea, si bien mi tiempo estaba dedicado al 90%, te diría, a la empresa, siempre hacía alguna obra por año. que eran de amigos De conocidos o de sí, boca en familiares o boca. alguna obra que me llamaban, la hacía. O sea, no quería, me gusta mucho la obra y no quería dejarla. Y bueno, eh, bueno, pasaron algunos años, yo seguí trabajando de arquitecta hasta que en la pandemia, llega la pandemia, eh, yo tenía el gen de la moda, tenía el gen de que quería un poco despuntar el vicio de la moda, y me llamaba la atención que ciertas prendas eran como un commodity en un punto, ciertos pantalones de cuero que veían de distintas marcas. Me interesaba, me interpelaba, y bueno, mis hijas me impulsaron, justo me habían llamado para hacer 2 casas en la mitad de la pandemia, o principio de la pandemia, mejor dicho, en donde nada, no se podía ni presupuestar porque vivíamos una realidad realmente alocada. Y ahí me dije, bueno, la verdad que yo voy a empezar a pensar en que quiero cambiar y quiero tener una empresa De indumentaria. de indumentaria, exactamente. Pero bueno, como yo vengo del mundo de arquitectura, tenía que hacer las cosas bien, documentar todo, entonces empecé a estudiar, empecé a investigar proveedores, empecé a buscar gente de diseño, porque yo de diseño de indumentaria no sé y no sabía, o sea... Pero a vos lo que te gustaba era vestirte. siempre me O sea, gustó, en digamos, general, sí, la sí. moda, cuando vos decís me gustaba, era en el acto de tu propia Absolutamente, prenda, pero me o llamaba no la sé. atención
desde el diseño, desde la creación. O y sea, desde la construcción de las cosas, o Así valorabas es. la calidad. Ok. Así es, sí, sí. Había heredado a mi mamá algunas prendas que estaban, digamos, alguna falda de gamuza, que estaban, digamos, ahí, eternas, estoicas. ¿Y las usabas o Bueno, no? ¿Las mi mamá es muy atesorabas? menudita, mucho más Claro. chiquitita que yo, algunas cosas me iban, otras no. Eh, y, y bueno, me lancé, empecé a investigar. O sea, siempre el cuero te llamó la atención. Siempre me llamó la atención y la verdad que nosotros cuando fabricábamos usábamos mucho cuero, si bien el cuero es de distinto espesor y es un cuero, digamos, de tapicería, es un material realmente muy noble, muy eterno, muy, muy... Sí, que envejece bien. Que envejece bien, que no te da calor en verano, No. digamos, que nada. Y la verdad que me gustó mucho trabajarlo y empecé a conocerlo así. Así que bueno, empecé a investigar y contacté gente para poder armar la marca. Pensé mucho junto con gente que estaba en el tema cómo diseñar y cómo armar la marca, qué mensaje yo quería dar y desde siempre mis posibilidades y mis oportunidades traté de hacer lo mejor posible. Ahora, es gracioso un poco que vos dijiste, bueno, no da, el clima no está para hacer obras, pero dijiste, voy a hacer ropa. O sea, era un desafío. Era un desafío. ¿Vos sentís que había un poco de ingenuidad de tu parte de no saber? ¿O vos sabías que te estabas metiendo también en un desafío grande y lo que hiciste No hacer sabía igual? que era tan grande, Claro. lo empecé más tímidamente y más ingenuamente, Claro. armando una primera colección. Que es la mejor manera, cuando uno no sabe es cuando uno se anima. Sí, sí, digamos, yo creo que el mundo es de los valientes, pero sí, un poco ingenua, digamos, o sea, sí, la verdad que sí. Lo que sí, mi compromiso conmigo misma siempre era hacerlo en forma profesional, o sea, documentando todo, digamos, dando pasos con coherencia, que la marca, digamos, desde la tipografía de la marca, el significado de la marca, todas las prendas tengan, o sea, poco pero muy bueno, o sea, tratar de aspirar a la excelencia dentro de mi conocimiento. O sea, lo que vos viste tal vez también, más allá de lo que te gustaba, pero como un espacio en el mercado era para un producto con un estándar, ponele, de calidad Internacional. internacional Sí. que vos no veías que existiese. Absolutamente, sí, una reversión de la temática del cuero en algo más contemporáneo. Ese era un poco, Okay. O sea, siempre aspiré a algo sofisticado, versátil, pero eso, una reversión con el talento de Argentina también. Eso es lo que siempre remarco, que la verdad que me encontré cuando empecé con este proyecto con gente muy talentosa y es muy gratificante armar grupos con gente joven y que tiene ganas de hacer y me encontré con mucho talento creativo, talento en la forma de construir las cosas. Si bien, bueno, estamos en un país low tech, eso afecta un poco a la industria de la indumentaria, sobre todo en este tipo de manufacturas que necesitas tanto la mano de obra calificada. Hay cosas que yo pienso que se podrían mejorar, pero bueno, a pesar de eso, nada, empecé a investigar y me metí en talleres y empecé a armar prototipos de los que yo pensaba que se podía tener una línea de cuero interesante. Pero bueno, con aciertos y desaciertos. Cuando vos empezaste, alguien que venía con, digamos, de tu equipo anterior de la fábrica de muebles te sirvió o tuviste que empezar de cero? No, todo eso yo lo desarmé y pasó un tiempo hasta que yo pude, digamos... pero no pudiste retomar, o sea, no te sirvió para nada. No, porque eso. la mano de obra es totalmente diferente, Claro. es absolutamente distinto a las tareas que se hacen para hacer indumentaria que para hacer un sofá. ¿Y cómo fue? O sea, ¿dónde fuiste a buscar? Bueno, investigando, contactándome con gente, tocando puertas, probando proveedores. He hecho prototipos de
no sé, de alguna prenda 5, 6, 7 veces. Con distintos talleres. Así es, sí, sí. Hasta que encontrás y das con los talleres que, nada, que pensás que están en tu estándar. Claro. Y bueno, hoy en día seguimos mejorando, pero pensamos bueno, estamos como con un norte más claro. ¿Qué quiere decir la rando? La rando significa el límite o el borde. Yo quería buscar un nombre con un significado, pero no en inglés. Quería algo internacional y se me ocurrió el esperanto, que me pareció... Claro, que fue el primer intento de idioma internacional. Así es. Y me pareció que tenía como un doble significado, a la vez algo misterioso. Parece como una mujer misteriosa y a la vez me pareció desafiante. Me gusta el esperanto. Sí. No sé si hay alguna marca en esperanto. No lo sé. ¿Qué fue lo que más te costó de dejar atrás, digamos, la arquitectura? ¿La dejaste del No, todo? nunca la dejo, claro. nunca la dejo. Hace un año terminé una casa con mi esposo. Obviamente que no la dirigí yo y la proyectaron colegas de mucha confianza y nosotros intervenimos mucho, pero nada, es una pasión que tengo y también es un formato de vida, pienso. Vengo de una casa que se respiró mucho diseño y para mí fue siempre lo natural y esa búsqueda un poco la continúo. Y bueno, eso. Y en el proceso de hacer ropa, Sí. ¿no? ¿Qué descubriste que por ahí no sabías? Porque hay como un componente muy creativo. Vos decís Hay todo muchos el tiempo... la verdad que hay muchos layers de pensamiento, Sí. de creatividad, de correcciones. Es muy gratificante, la verdad. ¿Sí? Sí, es muy gratificante y la verdad que es diferente la sensación cuando vos ves una casa que hiciste vos o que la están usando y se está viviendo y eso tiene una metamorfosis. Porque obviamente todos los usuarios se apropian de ese ámbito que vos diseñaste. Con la ropa es diferente, porque la ves circulando en la ciudad, entonces es curioso. Claro, es cobra vida distinto. Absolutamente, se habita de otra manera, pero por personas, digamos, sí. Sí, la verdad que... ¿Vos te quedaste con el proceso creativo de la marca? Yo siendo el norte creativo, Okay. tengo está Renata Machione que empezó conmigo desde cero, que es la directora creativa, y tengo un equipo, de diseñadoras. Hace 2 años también se incorporó mi hija mayor, que se llama Zoe. Wow. Sí, a trabajar en la marca, vino a ordenar las cosas que la madre no hizo tan bien. Qué bueno, y está involucrada. Y está muy involucrada interesada. y para mí es un orgullo y un honor que pueda trabajar. Tengo otra hija que se llama Emma y que también nos da sus inputs. Ella está estudiando todavía, pero nada, es interesante, sí. Cuando fue la primera temporada, ¿cuál era la propuesta? ¿Qué pensás? Porque también, además de la situación económica o lo que vos decís, digamos, la dificultad de talleres por ahí, ¿no? Con tecnología o lo que sea de avanzada, también hay una realidad, es que hay un mercado bastante saturado para lo que es el tamaño del mercado argentino. ¿Qué sentías que estabas trayendo de distinto, ¿no? Que iba a hacer que de repente la clienta dijera, che, esto es algo diverso a lo que hay, vale la pena probar una marca nueva? Bueno, cuando nosotros nos presentamos, abrimos un showroom en Palacio Alcorta con muy linda arquitectura y yo creo que era una experiencia. Abrimos en la mitad de la pandemia, fue duro porque había hasta aforo para poder entrar, pero era una experiencia ir y realmente yo creo que la propuesta era una propuesta distinta porque, como te decía, había una reversión contemporánea del cuero con equipos muy bien hechos, con muy buena calidad, con morfologías distintas y me parece que ese fue el comienzo.
sobre todo apuntar a la calidad, al detalle, eso es lo que me interpelaba. Y ahí, ¿cómo sabías? O sea, hiciste una colección chiquitita. Aquí. Hice una colección pequeña, como unas 30 piezas, Okay. En donde me estoqué también un poco con algunos modelos, digamos. Que los veías como más clásicos. Que los veía como más clásicos, y así empezamos. Estuvimos 2 años en Palacio El Corta y después abrimos nuestro primer local, que donde también teníamos el grupo de diseño, hacíamos todo en ese local. Después pasó un tiempo y ya armamos un grupo más grande y ya tenemos, digamos, un estudio de diseño. ¿Abriste en pandemia porque era cuando te terminó como de cerrar, que tenías la producción y qué sé yo, y dijiste, bueno, me lanzo igual? Así es. Ok. Sí, es como que dije, bueno, ahora terminé la colección, tengo una marca, tengo un manifiesto, tengo el showroom listo y tengo que salir y probar lo que yo estaba pensando estaba ok o no, digamos. Es muy ¿Y loco. validaste tu teoría? Yo creo que sí, es muy loco cuando alguien agarra una prenda que vos pensaste, digamos, y la pensaste desde cero o con el equipo, obviamente, decís, bueno, esta persona se está llevando esto porque le gusta, le queda bien y lo quiere tener en su guardarropa. Sí, usar en su vida. Exactamente, y se lo quiere quedar. Sí. Tiene algo de parecido a cuando vos proyectás algo que es teórico, obviamente, y después lo levantás con ladrillos. Es algo similar, pero bueno. Sí, a otra escala. A otra escala, exactamente, sí. Y ahí esa gente, ¿cómo se enteraba que ustedes habían abierto? ¿Cuál fue como la estrategia de lanzamiento? Bueno, hicimos un poco por Instagram. ¿Pero eran como Friends and Family o eran...? Hicimos exactamente el listado de conocidos, sí, y un poco el boca en boca, y nos fuimos instaurando, nos fuimos metiendo, te dirían, en un mundo que yo siempre fui como una desconocida, Sí, un outsider. Un outsider, absolutamente, sí, que nos fuimos progresivamente metiendo y nos fuimos haciendo conocidas. Sí. Ahora, la persona que vos trajiste de diseño, Renata, ella ya venía del mundo de la moda. Ella es diseñadora, venía del mundo de la moda, sí, así es. Y bueno... ¿Cómo hiciste el scouting de eso? Porque vos tenías una identidad, no es que no tenías ni idea, decías, bueno, yo tengo la plata, armame una marca. No, no, porque yo idea. Participé absolutamente en todo momento. Hice un scouting de personas hasta que di con ella. Empecé con otra persona que decidió después armar su marca, así muy incipientemente, y después esa persona me la recomendó a Renata. Y ahí macheamos y bueno, empezamos. ¿Y cómo es el proceso creativo cuando... Bueno, vos venís igual acostumbrada a hacer obra también con otras personas, ¿no? Sí. Pero esa cosa de co-crear, cuando uno por ahí viene con ideas como muy definidas y marcadas de algo, cuando uno sabe, bueno, acá tal vez lo que me están diciendo tienen razón o no. Yo siempre tenía algunas cuestiones claras, por ejemplo, que no me gustaba nada ornamentado y que me gustaba algo que descienda un poco de la arquitectura. Y también para mí prima mucho la función, o sea, me gusta mucho la ropa que es versátil, entonces esas cuestiones las tenía claras. Sabía que el core de la marca, yo quería crear una marca de cuero contemporánea, y bueno, eso no quería ser intransigente con eso. Y después fui aprendiendo de morfologías, aprendiendo de, digamos... No, de cantidades, de curvas, detalles, que de todo, no sabía lo que era un avío, no sabía, o sea, de moldería, nada, de cómo construir y pensar desde el momento cero una colección. En realidad nosotros empezamos haciendo ediciones y queríamos hacer siempre ediciones y sumando de a poco algunos nuevos modelos. Como que no dependiera de la estacionalidad. Así es, sí. ¿Y hoy sigue siendo así? ¿O es difícil? Y hoy sigue siendo así, pero nosotros como recientemente abrimos en el patio un local, la verdad es que hay que presentar novedades. Y nosotros, si bien tenemos nuestros productos insignia que siguen,
Claro, el consumidor Demanda exactamente lo nuevo. exactamente, un poco la temporalidad. Pero es ¿Y? divertido también. ¿Y ese desafío cómo Y ese desafío, bueno, lo hemos sumado encaran? mucho punto y plano, también de una Claro. manera para que encontramos para también acercar a más gente y más gente joven a la marca y que haya una entrada más tranquila Claro. y después llegar al cuero. Pero la verdad también es que nos propusimos entrar con buenos precios como para que sea accesible. Digamos, si bien pienso que la Rando hace un producto de excelencia, a mi criterio, tratamos, digamos, en todo su aspecto interior-exterior, tratamos de tener precios en casi todos los productos lo más accesibles posibles. Sí. Y ahí, hoy no es tu core los accesorios, pero pensás que eso es algo que van a empezar a sumar porque por un lado es, digo, desde la mano del cuero, por ahí está dentro de la misma familia y es una buena punta, ¿no? De una manera entrada para tal cual, Sí, una audiencia sí, más sí. amplia. Sí. Hemos sumado accesorios a lo largo de estos años, ya van a ser desde el 2021 que estamos vendiendo. Sí, hemos sumado carteras, bolsos, una sandalia. Y funcionan bien. Y funcionan, es atractivo, sí. La verdad que completan un poco el esquema, sí. ¿Cuánta gente hay hoy trabajando en la Rando? 10 personas. ¿Y qué sentís de lo que podés comparar? Obvio que también tenés toda una trayectoria porque son muchos años trabajando en Argentina en distintos rubros. ¿Sentís que el construir es más complejo, que la moda es más compleja, que en realidad es medio lo mismo y hay que tener un juego de cintura? Sí, hay que tener cintura. Bueno, estoy asesorada por mi esposo ahora porque nos metimos en hacer algo un poco más masivo. Sí. No masivo en el sentido de la palabra. Menos de nicho. Exactamente, sí. Yo pienso que igual que los proyectos creativos deben ser comerciales. O sea, eso es una... para mí es un statement que tengo desde el momento cero que hice mis objetos de aluminio o que hice los muebles, digamos. Pienso que deben ser comerciales porque vos involucras a mucha gente y que vos, digamos, eso es un ciclo y un círculo que tiene que seguir rodando, digamos. Entonces, me parece que estando del lado, digamos, de la dirección, tenés la responsabilidad de hacerlo solvente y Claro. comercial, en el buen sentido de la palabra. No es fácil, Argentina no es fácil, pero pienso que con ganas y con método y con rigurosidad se puede. Hay que ir surfeando la ola también, pero se puede. Está bueno lo que decís y creo que es como me interesa volver ahí porque a muchos tal vez, hay esa dificultad de entender que lo creativo también tiene que contemplar lo eficiente, ¿no? Absolutamente. ¿Vos sentís que eso lo tuviste claro desde el vamos, un poco por la bajada de tu casa y o de dónde sentís Por que... mi formación, porque también integré la empresa con mi esposo y vas aprendiendo y vas puliendo, digamos, el germen es creativo, pero tiene que haber método y tiene que haber rigurosidad. Eso lo fui aprendiendo, tiene que haber orden, tiene que haber documentación y hay que ir midiendo, digamos, o sea, si bien el comienzo es más ingenuo, es decir, bueno, quiero armar una colección, quiero ver qué pasa, quiero probarla, quiero ver qué se siente, cuando vos vas haciendo crecer el proyecto, como cada vez hay más gente y la apuesta económica es más grande, tiene que existir toda esa coherencia en cuanto a mediciones, en cuanto a expectativas. El proyecto es un proyecto que involucra lo creativo, pero tiene que tener un norte comercial y bueno. Y ahí la balanza entre lograr que eso comercial no mate lo creativo, ¿no? Sí. Porque siempre, en general, cuando en las grandes marcas, ponele, hay como siempre ese roce, ¿no? Esa fricción.
entre el departamento de diseño y creativo y el departamento comercial, que en general como que les cuesta hablar un mismo idioma. Cuando la escala de laburo de la compañía es mucho más chiquita, no son dos teams distintos que, bueno, tienen que convivir. A veces es la misma persona que tiene que tomar una decisión que tiene que cerrarle desde el punto de vista del gusto, del criterio, de la creatividad, siempre y cuando sepa, como decís vos, que vas a poder cumplir con toda la cadena de valor y con toda la gente que tenés a cargo. ¿Qué sentís que aprendiste de vos también, ¿no? En este proceso ahora con la moda, que de repente todavía no había salido en todo tu recorrido anterior? Ahora que tuviste que empezar de nuevo en un rubro distinto. Obvio, hay cosas que traes. ¿Qué cosas son nuevas? Bueno, la respuesta del público es algo que yo desconocía. Como el feedback instantáneo. Así es, sí, así es. La exposición tampoco la conocía, que es interesante. Aprendí que hay que hacer mucho contenido, pues estamos en una era en donde hay que crear contenido, y eso también es un desafío, porque no solamente hay que crear el producto, sino un contenido coherente que pueda mostrarse y pueda crear una plataforma comercial, pero a la vez también que sea digna de ser mostrada y no solamente comercial, digamos, ese límite, ese borde, y que convivan los dos mundos. ¿Eso te gusta o es una parte que es más incómoda de esta nueva función? Como esa parte un poco más cholula, ponerle, o más hacia afuera. No me encanta a mí la exposición, pero entiendo que es algo necesario y también es una oportunidad, digamos. O sea, es que la verdad es que es una ola expansiva en donde vos no sabes quién te ve, quién te escucha y a dónde llega, y eso es lo interesante también. Si lo tengo que comparar con el proceso de la arquitectura es un hecho muy largo y esto es uno mucho más corto, entonces es mucho más rápida la creación. Entonces tenés muchas más oportunidades de creación. Y la verdad que hacer temporadas es interesante. Es interesante. A mí lo que me desafía es, digamos, poder crear elementos que estén a un nivel internacional. O sea, yo pienso que eso es un poco mi objetivo. Mi objetivo, exactamente. Entonces ahora la Rando se va como a ir abriendo puertas hacia afuera, ¿es una idea? Sí, veremos, o sea, estoy en diálogo con mi hija, que es otra generación obviamente y que tiene otros modelos, pero la verdad que por medio de la comunicación se puede llegar a distintos puntos del planeta. Como yo veo marcas coreanas que me interesan, supongo que en Corea también nos van a ver a nosotros, o en Japón, o no sé. Pero me parece que un poco es eso, es cómo buscar lo internacional usando todo lo que, las herramientas y todo lo que, la creatividad y toda la materia gris que hay en Argentina. Yo creo que es un poco eso, es como seguir coherente, creando colecciones que perduren en un punto, es eso. Y tratar de crecer orgánicamente, digamos, o sea, los pasos que das que sean ordenados y sensatos. Ustedes ahora abrieron un local en el patio Bullrich, así es, hace muy pocas un La mes. experiencia del shopping, ¿cómo la sentís respecto? Antes tenían un local sobre la avenida. Lo seguimos teniendo, sí, así es. En Arenales, sí. Arenales y Libertad. Así es. ¿no? Como si comparar un poco el local a la calle versus el local del shopping. Bueno, claro, el local lo que tiene el del shopping es que vos tenés un flujo de gente que circula, en donde tal vez mucha gente no sabe ni que existimos, eso es lo interesante. Si bien tenemos ya un público fidelizado, que viene un local o viene el otro, y que le divierte también la propuesta de estar en el shopping porque tenés un horario más amplio, claro. Eso es un poco una ventaja. Es fácil estacionar. Exactamente, es más cómodo. Y también hay seguridad, digamos, hay una serie de cuestiones que se involucran cuando uno va a comprar. Pero bueno, también el desafío era hacer algo único dentro de una matriz comercial como es un shopping y tratar de hacer como una boutique
y un lugar donde tiene una linda arquitectura. Eso te iba a decir, vos hiciste la arquitectura, En los dos locales son muy lindos. Muchas gracias. El segundo local lo hice en conjunto con Andrea López Orqueda, que es una arquitecta que trabaja con nosotros, que ella fue paradójicamente la primera persona que nos dio la gran oportunidad, a mi esposo y a mí, de hacer una obra grande. Ese Mirá. Hotel que te conté de Bustillo, sí. Sí. Así que tenemos muchos años de relación y la considero una persona, la verdad, brillante, y bueno, fuimos juntas pensando este ámbito que lo hicimos muy velozmente. Hicimos en 5 semanas toda esta apuesta y bueno, nada, está abierto ahora al público. Está divino. ¿Qué cosa pensabas de repente antes de arrancar con la Rando que iba a ser como un gran desafío y de repente te diste cuenta que no? Y la inversa, ¿no? Por el lado contrario, ¿qué cosa pensaste que era fácil? Era fácil, era una nimiedad y resultó ser un dolor de cabeza o algo a lo que había que dedicarle como mucha más. Bueno, toda la morfología de las prendas no es fácil, los calces no son fáciles. Eso es algo que hay que trabajar mucho. ¿Cómo se manejan con lo de los talles? Porque el cuero tampoco es una prenda tan, no sé cómo, si es... Empezamos haciendo 3 talles. Okay. Y incorporamos más talles. Incorporamos un talle más chico y un talle más grande. Y algunos talles únicos, algunas prendas, uh-huh. Sí. Pienso que tenemos ahora un espectro más variado. Pero bueno, conociendo a la mujer argentina y a la mujer que nos compra, también nosotros variamos un poco etariamente esa mujer. Fuimos como descubriendo qué mujer le interesaba la Rando. Al principio era una mujer más joven, tal vez más esbelta. ¿Pero eso era o ustedes creían que era y después...? No, bueno, nosotros propusimos eso. Propusieron eso. Exactamente, okay. Sí. Y ahí se dieron cuenta que... Y bueno, después empezamos a variar y a hacer una propuesta más amplia. Descubrimos una mujer tal vez un poco más grande, que le interesaba también la marca y no tenía productos para llevarse. Entonces empezamos a dar respuesta a eso también. ¿Y sí. Qué cosa te pareció que iba a ser difícil y al final no fue tanto? Bueno, tal vez la atención al público, eso es un tema que yo le tenía un poco de temor. ¿Pudiste armar bien equipo? Pudimos armar equipos, armar protocolos, todo el tiempo igual se sigue insistiendo en tratar de armar una estrategia y un estándar que sea me el que gusta uno porque quiere. A lo largo de todo lo que decís siempre hablas esto de documentar y sí. Me imagino que están todos los manuales de todo en carpetas. Y tratamos. El otro día, no sé, le mandé al equipo, no sé cómo me llegó la información, un video de un archivo de Prada que tienen 25.000 telas colgadas en un lugar y todas clasificadas. Dije, esto es el paraíso. La meca. Bueno, nosotros no estamos tan ordenados, pero tratamos de tener orden. Y sí porque la verdad que se trabaja mejor. Sí, se me ocurre orden con las prendas y con los productos y las telas y también con los datos de los clientes, porque absolutamente. ¿no? Ese es como un gran valor. Y es que es un vínculo que armás y que la verdad que vos informás y vos te comunicás con ciertos clientes que están esperando novedades y que está bueno. Sí, y cada vez más creo que, bueno, yo hice muchos años el CRM en Jazmín y siempre lo digo, así que no voy a hablar de eso de nuevo, pero eso siempre me abrió una puertita a entender tal cual, y eso tiene un valor no solo en el branding, ¿no? Y en la construcción de la marca, sino también en lo comercial, porque realmente tu capacidad de analizar data es superior cuando tenés todos bueno, esa lo que nos pasó es que cuando empezamos, nos mudamos en realidad siempre tuvimos presente al equipo de diseño y con una oreja, digamos, en lo que okay. Pensaban y cuando se probaban las clientas. Tanto en el Palacio del Corta, que era puertas cerradas, como en Arenales, que teníamos el equipo de diseño ahí presente. Escondido atrás. Exactamente. Okay. No tan escondido estábamos ahí, exactamente. Sí. Entonces, eso es claro, es un capital muy, muy valioso, porque vos entendés bien qué piensan las clientas y tenés ese feedback
que es En el realmente, momento. absolutamente, sí, es muy espontáneo y eso es todo, toda información vale para el diseñador, que muchas veces son planteos teóricos, o sea, si tengo que preguntarme qué cosas me parecían más difíciles, es que en realidad vos haces planteos teóricos con distintas cajas o morfologías y después hay que ver si funcionan o no. Digamos, hay productos que yo consideré que eran hermosos, que eran invendibles. ¿Te pasó mucho Sí, eso? sí, sí, sí. Y a la inversa me imagino No también. tanto, sí, o que se descubrieron tarde. Dijimos, wow, esta campera empezó a venderse, ¿qué pasó? Claro. Claro. Sí, y la verdad ¿Y que ahí qué nosotros... pasó? Y bueno, tal vez no estaban bien mostrados, o tal vez... nada. El aspecto, ponele, ahora que hablábamos, ¿no? De mostrarse y de que este es un rubro un poco más hacia afuera. Sí. ¿Cómo impacta para vos, o sea, que otras mujeres vean a otras mujeres vistiendo esa marca? Ustedes fueron como haciendo un trabajo más, no sé, ¿te importa quién lo usa? ¿Sentís que no, que en realidad la Yo creo Rando que tiene una personalidad propia? tiene una personalidad propia, pero todo el mundo tiene el derecho de comprarlo y me parece que es interesante esa pluralidad, digamos. O sea, me parece que justamente eso es lo bueno. Sí, es como una marca que yo la siento por como lo contás y todo lo que hay detrás, como muy intelectual en un aspecto, pero que no Que es simple en no otro quiere punto. ser excluyente. Exactamente, que es simple en un punto, obviamente. Te tiene que interpelar o interesar ciertos aspectos de diseño que nosotros proponemos, pero pienso que es llevable. Sí, súper. Sí. Y tenés propuestas como sexys y otras totalmente formales. Sí, ponele. hasta te diría sin género también, porque Sí, hemos tenido varones que se han llevado pantalones o camisas y que Sí. me están reclamando que haga la Rando hombres, pero bueno, todavía No, bueno, pero que sea sin género está está bueno. bárbaro, sí, me parece que es un pensamiento más contemporáneo, eso también es interesante a la vez, sí. Ahora, ¿eso fue una propuesta del consumidor o ustedes también lo veían? De ambas partes, o sea, Ok. hicimos un pantalón medio jogging que muchos varones lo compraron y camisas también un poco oversize, como también tenemos camisas con corbatas que a las mujeres les encantan y nada, están libres de ser usadas. Si vos le pudieses hablar a una mujer que, no es la pregunta de a vos, esa también te lo voy a hacer después, pero ahora me interesa como una mujer que le pasa un poco como, ¿no? Te está escuchando y es esta historia de como de repente venía haciendo un laburo, tenía una vida muy enfocada en un tipo de proyecto y de repente, ¿Qué pasó? ¿no? Se queda como sin ese espacio, Sí. o ya no lo satisface, o ya no encuentra. ¿Qué consejo le das a una mujer que no es su primera carrera, ¿no? Es como que está volviendo, tiene por ahí ya los hijos grandes? ¿Cómo encarar ese nuevo proyecto? ¿Con qué expectativas? Porque yo siento que a veces uno es como muy dura con uno mismo, Sí. con una misma, Sí. con uno mismo, lo que sea, como uno se sienta. Y está bueno escuchar gente que se animó a empezar de nuevo un poco lejos de su zona de confort. Sí. Bueno, pienso que todo es una construcción, pienso que con ganas puedes aprender muchas cosas, pienso que hay que estudiar un poco y preguntarse qué es lo que uno quiere, ponerse un norte. No son las cosas mágicas de un día para otro, pero se puede. Es interesante y es bueno rodearse de gente que sabe más que uno y escuchar. Y bueno, ponerse desafíos. Mis hijas me dijeron, ¿cómo a los 50 vas a hacer una empresa nueva? Y sí, me parece que es rico para mí y para ellas. Es un poco volver al ring de la lucha diaria, de exponerse a un montón de problemáticas, pero para mí es gratificante, es rico, es interesante. Es encontrar propósito, ¿no? Es encontrar propósito, a veces un poco... Hace falta tanto. Claro, hace falta, pero
Me parece que eh, para, para mí fue, en mi caso personal, es renovarse con nuevos desafíos en otros ámbitos. eh, Eso. Eh, Básicamente eso, sí. Está buenísimo. Y si vos pudieses volver el tiempo atrás y hablar con Gala en algún momento de toda esta historia que me contaste, ¿cuándo sería y qué le dirías? No sé, creo que humildemente volvería a hacer las cosas que hice, digamos, o sea, con virtudes y defectos me parece que, no sé, hay alguna coherencia en mis haceres, en mis construcciones. Em, Tal vez, bueno, algunas cosas hice... Sí, no arrepentirse, pero tal vez algún mensaje que con el diario del lunes uno tiene y que le diría como el mensaje encriptado si pudiese. No, o sea, me parece que el camino hay que caminarlo. O sea, me parece que el camino hay que caminarlo, hay que elegir personas correctas que te ayuden y que te acompañen y con ganas ir hacia adelante. Me encanta. Vos sabés que este podcast lo apoya Bloom Life, que es una marca de adaptógenos, de suplementos adaptógenos, y juntos pensamos una pregunta que tiene que ver con algún hábito que hayas cambiado recientemente enfocado justamente en tu bienestar. No suelta que sea gimnasia, dieta, sino algo que cambiaste hace poco porque sentías que te iba a mejorar la calidad de vida. No hace tanto que consumo algunos suplementos, también por una gran amiga que es nutricionista que me lo ha aconsejado. Eso es lo que he incorporado, que es magnesio, bueno, omega. ¿Y sentís que te hizo bien? Sí. Y bueno, trato de todo lo que es gimnasia, esos son hábitos de vida, pero... Sí, eso siempre fuiste como... Sí, ¿no? sí, eso me gusta, pero bueno... ¿Lo sostenés? Lo sostengo. Sí, yo creo que uno se tiene que ir subiendo la vara en lo que puede, ser exigente, digamos, sin llegar a la obsesión, pero un poco el mensaje mío es ese, de tener un norte y no bajar los brazos. No bajar los brazos. Para nada. Confiar en uno y con ganas de para adelante. Gracias, Gala. Un placer. Gracias por invitarme. Te vas a llevar ashwagandha para relajarte un poco, bueno. Porque me ves porque la vara va subiendo. La vara sube, bueno. Gracias.